Este segmento es presentado por Stellarbet, donde juegan las estrellas. La recta final del gobierno del presidente Gabriel Boric no ha dado tregua a sus principales autoridades, además de las reuniones formales y en buenos términos que cada ministro ha tenido con quienes ocuparán sus cargos en el gobierno entrante, emergencias, un contexto internacional intenso y también duras críticas de parte de algunos sectores de la oposición. Vuelven muy interesante la conversación que tendremos a continuación acá en Turno AM con el ministro de Hacienda, Nicolás Grau. Bienvenido, muchas gracias por estar nuevamente con nosotros. Ahora, Geraldine, muchas gracias a ustedes por la invitación. Nicolás, Camilo, muy contento de estar acá nuevamente. Ministro, ¿cómo se encuentra? ¿Está a puertas de cerrar su gestión? ¿Con qué sensación política califica su paso por el gobierno y de qué política se va particularmente satisfecho de todo esto? A ver, yo creo que habiendo estado en el Ministerio de Economía y el Ministerio de Hacienda, uno lo que tiene que hacer es mirar cómo está la economía actualmente. Y la economía en la actualidad, en todas las dimensiones relevantes, está sustantivamente mejor que la situación que nosotros recibimos. Eso no significa que no siga habiendo desafíos, de hecho hay muchos desafíos, pero si uno revisa cualquier dimensión, la creación de empleo, prácticamente los 700.000 empleos que comprometimos, la reducción de la pobreza, solo entre 2022 y 2024, ni siquiera incluyendo todo el periodo, más de 600.000 personas salieron de la pobreza, la reducción de la inflación, que es tan importante, llegó a ser 14%. Y actualmente está en 3%. Incluso el crecimiento de la economía del 2025, si uno saca la parte minera, el PIB no minero creció casi 3%. La inversión creció 7% en 2025. Entonces, cualquier dimensión, incluso la situación fiscal, que es donde ha habido mayor debate, por primera vez en 18 años la deuda como porcentaje del PIB no creció. Es decir, más allá de temas específicos en los que trabajamos, a mí me tocó trabajar en distintas agendas, tanto en economía como en el Ministerio de Hacienda. El resultado, que es lo que finalmente llega a las personas, me faltaba decir, 34 meses subiendo los salarios reales, es decir, subiendo los salarios más que la inflación. Eso significa que suba el salario real. Entonces, en todas esas dimensiones, creo que el resultado implica avances importantes respecto a la situación que nosotros recibimos, y eso es positivo. ¿Cambió su visión sobre la oposición o de otros sectores, actores políticos tras estar del otro lado? Quizás, ¿o no? Bueno, en el trabajo que uno realiza, sobre todo en el Congreso, que es un espacio donde le toca trabajar, conversar, discutir también con la oposición, por supuesto que uno finalmente va en el día a día, en el trabajo se genera empatía porque uno termina conversando mucho, dialogando, buscando acuerdos, y en ese sentido hay muchas personas con las que me ha tocado trabajar que son parte de la oposición, por las cuales tengo una visión muy positiva de ellos y aprecio. Le pregunto porque la oposición ha sido ácida al calificar a su generación como un gobierno de practicantes a través de medios de comunicación. ¿Siente que esa etiqueta ha permeado quizás en la percepción ciudadana sobre cómo han manejado quizás la economía? Yo creo que cuando los gobiernos están en el día a día, en fin, a veces pasa que hay un avance muy sustantivo. No sé, por ejemplo, a mí me tocó en el Ministerio de Economía hacer la reforma de permisos sectoriales, que es la reforma en materia de permisos más importante que se ha hecho, y que va a permitir reducir los tiempos entre un 30 y un 70% y sin bajar ningún estándar. Bueno, el día que se logró eso, por supuesto fue noticia, en fin, y al día ya estábamos en otra noticia. No recuerdo el tema, el otro tema, pero en el fondo ustedes esto lo conocen mejor que yo. La vorágine comunicacional y la discusión de política en el día a día hace que uno salte de una cosa a otra, en fin. Pero cuando va pasando el tiempo y cuando uno puede mirar con más perspectiva, pasa exactamente lo que a mí me está pasando en esta entrevista. Es decir, yo me acuerdo la reforma importante que aprobamos y no recuerdo cuál fue el siguiente tema a las 12 horas o 24 horas que nos sacó de esa conversación. Y eso mismo le va a ir pasando, creo yo, a las personas y les va a ir permitiendo tener una evaluación más ponderada con las cosas positivas y también con las cosas que no se lograron durante esta administración. Ahora, todo eso que se dice en el día a día, que muchas veces lo dice la oposición, no borra lo que acabo de decir antes, y es que efectivamente uno en las conversaciones cotidianas y sacando proyectos adelante en conjunto, termina teniendo una relación positiva con mucha de la gente de la oposición. Ministro, esto es para los ciudadanos que nos están viendo que leen la palabra déficit y se van hacia atrás.
¿Qué es el déficit estructural y por qué terminamos en un menos 3,6% del Producto Interno Bruto cuando el compromiso oficial de su gobierno para el año 2025 era del menos 1,1%? Expliquémosle a la gente. A ver, déjenme primero contar mi mirada general respecto al tema fiscal muy brevemente y después voy a la pregunta. Cuando uno mira el tema fiscal en términos generales, tiene que entender que hay dos grandes objetivos de política fiscal. Los dos importantes. Uno es que la deuda no crezca tanto. Y por eso este gobierno, esto nunca se había hecho antes, fijó un techo para la deuda. Y dijo, la deuda no puede pasar del 45% del PIB. Y eso lo dijo al inicio del gobierno. ¿Cuál fue el resultado en esa dimensión? El resultado en esa dimensión es que estuvimos muy lejos del techo. Terminamos en 41,7. La deuda iba creciendo así hace 15 años. Esto no es un tema reciente. O sea, hace 15 años venimos en general gastando más de lo que ingresa el fisco. Por eso va creciendo la deuda. Iba creciendo con una cierta pendiente y lo que ha ido pasando durante este gobierno es que cambió esa pendiente. Como lo decimos en buen chileno, fue guateando esa pendiente, lo que es algo positivo en este caso porque se fue aplanando. Hasta llegar a este año 2025 que acaba de pasar, en que por primera vez en 18 años la deuda no creció. Es decir, llevábamos 18 años en que la deuda como porcentaje del PIB crecía todos los años. ¿Y por qué este objetivo es importante? Porque la deuda es el indicador que mejor resume cuál es la herencia al gobierno que sigue. Cuando la deuda es muy grande, tú todos los años, y esto lo entiende cualquier familia que nos está viendo en esta entrevista, todos los años tienes que pagar intereses por esa deuda. Si la deuda es muy grande, tú pagas una porción muy grande de tu PIB en intereses y entonces eso te quita espacio, por ejemplo, para gastarlo en salud, para gastarlo en otras dimensiones. Entonces, lo primero es señalar que en materia de deuda, que es el primer objetivo de la política fiscal, el resultado es mejor de lo esperado y después de 18 años logramos contener la deuda. El déficit, voy a la segunda parte que está relacionada con la pregunta. Ese es el segundo objetivo de la política fiscal y también es muy importante. Aquí hay dos indicadores, uno más simple de entender y otro más complejo. El más simple es lo que se denomina el déficit efectivo. El déficit efectivo es los ingresos menos los gastos. Los ingresos que tiene el fisco, que tienen distintas fuentes, los impuestos, los resultados de sus empresas, por ejemplo, lo que obtenemos por el litio, lo que obtenemos por el cobre, todo eso se agrega y eso componen los ingresos fiscales. Y los gastos son todos los gastos que hace el gobierno, ¿cierto? El Estado. Cuando los gastos son mayores que el ingreso, uno tiene déficit. Hemos tenido déficit básicamente desde más o menos finales del segundo gobierno de la presidenta Bachelet, del primer gobierno, perdón, de la presidenta Bachelet, es decir, un poquito antes del 2010, hasta ahora. El 2022 fue el primer año en mucho tiempo en que no tuvimos déficit. De hecho, tuvimos superávit durante este gobierno. Y efectivamente, el 2024 y el 2025 hemos tenido un déficit mayor que el que estaba en nuestra meta. Es importante que los gobiernos se pongan meta porque eso permite autoevaluarse y también que la ciudadanía evalúe. Ahora, ¿por qué pasó que el resultado de nuestra meta, o sea, el resultado que tuvimos fue distinto al de nuestra meta? Hay dos componentes, ¿no es cierto? Gasto o ingreso. Entonces esto puede estar explicado porque o gastó más de lo que estaba planificado o llegaron menos ingresos de lo que estaba planificado. O una combinación de ambas. Bueno, lo que sucedió claramente es que llegaron menos ingresos de lo que estaba estimado. Esto significa... No, de hecho el gasto disminuyó. No aumentó el gasto. El gasto disminuyó. Este gobierno, solo para darle una idea, el 2021, el gasto como porcentaje del PIB estaba sobre el 30%. Ahora está en torno al 24%. Permítame Entonces, hacer una pregunta. Y este gobierno, en las leyes de presupuesto, como todo gobierno, le toca implementar el gasto. Bueno, nosotros, el 2024 y el 2025, que son los años en los que hubo desvío en tema fiscal, gastamos menos de lo que estaba en la ley de presupuesto, incluso. Okay, pero, por lo tanto, en gasto hemos sido extremadamente responsables y restrictivos, que finalmente esta es la política que controla el gobierno. Si el gobierno hace estimaciones de ingresos para calcular sus gastos, pero no controla los ingresos. Los ingresos, en el fondo, dependen de una serie de variables de la economía. Entonces, lo que ha pasado acá es que los ingresos han estado... Perdón, los ingresos han estado por debajo de lo que se esperaba, y lo que se esperaba era consistente con nuestra historia fiscal. Le voy a hacer una pregunta que quiero que me la explique desde un punto de vista didáctico, porque muchas veces cuando hacemos esto de este ejercicio no logramos solucionar las dudas de la gente.
Este es el tema. El desvío de más de 2 puntos del Producto Interno Bruto, del PIB, equivale a 8.000 millones de dólares de diferencia entre lo prometido y lo ejecutado. Es, según los expertos, el mayor error de proyección desde que existe la regla fiscal, sin contar el año de la pandemia. Usted dice que decidieron con la información que existía. Sin embargo, Matías Acevedo, exdirector de la DIPRES en el gobierno de Sebastián Piñera, afirma que es técnicamente imposible que Hacienda no se diera cuenta de una caída de ingresos de esta magnitud y que no se hizo todo lo necesario. ¿Qué opina usted de eso? ¿Qué respondería a eso? A ver, yo diría dos cosas. Lo primero, y esto yo reconozco lo difícil que debe haber sido la situación en la pandemia, pero los desvíos que hubo durante la pandemia fueron mucho mayores. Los desvíos que hubo en materia fiscal, no me estoy metiendo todavía acá en la proyección de ingresos. O sea, para que se hagan una idea... En el gasto. Sí, en el gasto. En el 2021, el déficit efectivo fue 7,7%. Y el déficit estructural, que después puedo explicar la diferencia entre los dos, que es un poquito técnica. Permítase todo el tiempo. Ese fue más que 10%. Y eso está muy, muy por sobre la meta de ese momento. Ahora, era una situación compleja, yo eso no lo discuto. Ahora, ¿qué es lo que está pasando en materia de ingresos actualmente? Lo que está pasando, si me permiten una distinción simple de los impuestos, como nosotros somos un país minero, vale la pena distinguir entre los impuestos que llegan de la minería y lo que llamamos todos los impuestos no mineros. Sí. Los impuestos que vienen de la minería están funcionando bien. De hecho, durante esta administración aprobamos el royalty. Eso nos permite tener más recursos en las regiones, más recursos en las comunas. Entonces, el ingreso tributario minero está funcionando bien. De hecho, estamos recaudando más de lo que recaudábamos históricamente. El problema ocurre con los ingresos tributarios no mineros, que es todo el resto de los impuestos. Por ejemplo, el impuesto a las grandes empresas, el impuesto que pagamos las personas cuando nos pagan un salario, en fin. Ese impuesto, como porcentaje del PIB, está en su menor nivel desde el 2014. Entonces, lo que está pasando acá es que cuando uno hace un ejercicio simple de proyección, dice, mira, ¿cuánto va a crecer la economía a futuro? Si yo sé cuánto, más o menos sé cuánto va a crecer la economía a futuro, puedo saber cuál va a ser el tamaño de la economía. Si yo sé el tamaño de la economía, puedo ver nuestra historia fiscal y decir, bueno, ¿cuánto yo debiera recaudar tributariamente dado este tamaño de la economía? Y lo que está pasando es que dado el tamaño de la economía que tenemos hoy o que tuvimos en el 2025, estamos recaudando menos de lo que recaudábamos históricamente. Eso es lo que está ocurriendo. Esto es tan así que cuando el mismo gobierno anterior hizo sus estimaciones de ingreso el 2021, incluso a comienzos del 2022, es decir, cuando estaban terminando su gobierno, y proyectaron los ingresos que iban a venir el 2022, el 2023, el 2024, incluso el 2025. Este es un ejercicio que tienen que hacer todas las direcciones de presupuesto, tienen que hacer proyecciones para los años que vienen. Cuando hicieron esa proyección, estimaban que los ingresos como porcentaje del PIB iban a ser 22,7%. Y durante el 2025 fueron menos del 21%. Entonces, en el fondo, el resultado que estamos teniendo en materia de ingresos es un resultado que no está de acorde a ninguna de las estimaciones que han existido. Ni las estimaciones que hizo el gobierno anterior, ni las estimaciones que nosotros realizamos. Y es porque estamos teniendo una situación que es, en términos históricos, anómala respecto a la capacidad de recaudación que está teniendo el fisco. Y eso, por supuesto, hay que estudiarlo, entenderlo bien, porque nosotros hemos ido conteniendo el gasto, hemos hecho un esfuerzo tremendo en los distintos ministerios, pero eso tiene un límite. Si ustedes ven el gasto de Chile y lo comparan con cualquier país desarrollado, incluso con países con niveles similares a nuestro desarrollo, nosotros tenemos un nivel de gasto como porcentaje del PIB que es bajo. No tenemos un nivel de gasto alto. No es que seamos un país, no solo de este gobierno, sino que en general no somos un país que hemos sido en nuestra historia irresponsables en materia de gasto. Lo que nos ha pasado, sobre todo en el último tiempo, es que los ingresos están muy bajos dado el tamaño de nuestra economía. Ministro, pero recogiendo un poco lo que le preguntaba ayer al DIN, justamente sobre esta como campaña, podríamos decirlo directamente, por parte de la oposición del gobierno de practicante y que hay mucha, digamos, problema en los cálculos, como que da la sensación de que en general la oposición están empecinados en tratar de comprobar de que en este gobierno se hacen los cálculos mal, se hacen las cosas mal. Justamente cuando
empezamos a revisar en detalle la discusión del déficit, hubo voces de alerta en torno a los ingresos. El Consejo Fiscal Autónomo dijo que estaban siendo demasiado optimistas. Lo que le quiero preguntar es, si hubo alertas en torno a que había una sobreestimación, ayer, por ejemplo, salía en el Mercurio también un análisis de que justamente hubo una sobreestimación del ingreso. ¿Por qué no se recogen esas observaciones y por qué no se implementan para tener proyecciones que sean lo más adecuadas a la realidad posible? Antes de entrar a un debate que a mí me parece esencial de por qué también el Estado chileno está recaudando menos, que me parece una discusión interesante, me gustaría tratar de despejar eso. Mm. ¿Por qué si hay alertas que no lo hacen necesariamente organismos que pueden ser de oposición, economistas, qué sé yo, que hay muchos y en general tienen sus tribunas y lo dicen, sino que acá hubo alertas de organismos que están, básicamente que es su labor revisar Sí. justamente este tema, que es el caso del Consejo Fiscal Autónomo, que puso la voz de alerta y da la sensación de que en Hacienda como que se quedaron expectantes, cuando hay herramientas, entiendo yo, para poder, digamos, tomar medidas y Mm. resolver el asunto. La respuesta corta a esa pregunta, que es muy importante, es que esos puntos de vista y esas preocupaciones que se manifestaron en distintos momentos, principalmente entre el 2024 y el 2025, sí se consideraron. Y de forma bien sustantiva. ¿eh? Déjame dar un par de ejemplos de cómo aquello fue considerado. Cuando yo llegué al ministerio, que fue en agosto del 2025, una de las cosas que pude ver al llegar es que durante el 2025 habíamos hecho un recorte de la proyección de ingreso muy grande, por las cosas que había planteado el Consejo Fiscal Autónomo, pero también porque vino una misión del Fondo Monetario Internacional, distintos equipos, Claro. y se revisaron esas estimaciones. La reducción en la estimación de ingreso durante el 2025, en la proyección de ingreso, fue de cerca de 2 puntos del PIB, 1,9 puntos del PIB. Por lo tanto, cuando se afirma en general, yo sé que esto que está planteando Camilo se dice muchas veces, que se plantearon muchas advertencias y esas advertencias no se recogieron, eso no es así, las advertencias se recogieron. Uno puede discutir si fue suficiente o no, pero esas advertencias se recogieron e insisto, el recorte que hubo en la proyección de ingresos fue de 1,9 puntos del PIB durante el año 2025. Ahora, fíjate que parte de ese recorte consistió en que a finales del gobierno anterior, cuando se aprobó la PGU, que fue un avance muy importante, se hicieron cambios tributarios para financiar esa PGU. Y parte de lo que sucedió es que esos cambios tributarios que ocurrieron, insisto, a finales de la administración anterior, no rindieron lo que se esperaba. Entonces, en el fondo lo que hacíamos nosotros es que ocupábamos los informes financieros, cuando uno pasa un proyecto de ley, y un proyecto de ley que aumenta la recaudación, tiene un informe financiero. Y ese informe financiero te dice cuánto tú vas a recaudar. Este informe financiero fue hecho por la administración anterior. Entonces, lo que nosotros estábamos haciendo hasta comienzos del 2025 era utilizar esos informes financieros. Lo que ocurrió es que sistemáticamente se dio cuenta en ese momento la Dirección de Presupuestos que esos informes financieros estaban sobreestimados los ingresos que iban a llegar. Por supuesto, esto no tiene que haber sido por mala voluntad en el fondo, sino que simplemente debe haber sido un error de cálculo de estimación. O más bien un error de cálculo, un error de estimación. Para ser más preciso. Entonces, yendo a la pregunta, o sea, contestando la pregunta, hubo distintos planteamientos y esos planteamientos se tomaron en cuenta. A su vez, ha habido, durante esta administración, tanto el 2025 como el 2026 ahora, una vez que han aparecido, o sea, una vez que hemos conocido las cifras respecto a los ingresos y por tanto nos hemos dado cuenta que los ingresos efectivos han estado por debajo de las estimaciones, ha habido recortes de gastos. El exministro Marcel, a comienzos del 2025, en enero, hizo un recorte de gastos y yo hice un recorte de gastos en febrero, a finales de enero, comienzos de febrero. Por lo tanto, cuando ha habido nueva información, ha habido también nuevas decisiones, que es lo que corresponde. Pero en síntesis, este ha sido un proceso, es decir, poco a poco los ingresos han ido rindiendo menos de lo que se esperaba por la autoridad anterior y de lo que se esperaba por nosotros. Y a medida que eso ha ido ocurriendo, eso se ha ido reconociendo y se han tomado acciones en ese sentido. ¿Por qué, entremos en la materia de las causas, por qué el Estado chileno está recaudando menos y por qué también está ocurriendo esta seguidilla de sobreestimaciones,
sobreestimaciones de los ingresos en Chile. Leí una columna del exministro Marcel donde lanzaba alguna hipótesis en particular sobre esto. O sea, por Sí. ejemplo, entiendo que influye lo que ocurrió en la mina del Teniente, entiendo que influye también el tema del dólar. Él hablaba también que de este tema de los impuestos de renta no mineros, Así es. que son los que más están bajando, algo que de todas maneras están discutiendo. Ayer algo hablaba la economista Cecilia Cifuentes en el Mercurio, de que tal vez no es esa la causa. Me gustaría saber qué es lo que piensan en Hacienda, por qué el Estado, porque tal como dijo usted ahora, es algo que se viene arrastrando desde el gobierno de Piñera, que hay una sobreestimación del gasto. Entonces, hay un De los ingresos. problema, del los ingreso. ingresos. ¿Hay algo que no estamos viendo? ¿Hay algún problema con tal vez el sistema de tributación en Chile? ¿Urge tal vez una reforma tributaria? Se habla también de que esto está siendo parte de la campaña general para generar algo así como el escenario propicio para realizar el recorte de gasto que está proponiendo el futuro gobierno de los 6.000 millones de dólares. Dinámica de gobierno de emergencia. Claro, ¿cuál es la causa? A ver, primero, me gustaría repetir brevemente dónde está el problema y dónde no está el problema. Ya. Parto por dónde no está el problema. Los tributos de la minería, en particular de la gran minería. Allí estamos teniendo recursos muy importantes. El royalty que se aprobó durante esta administración es un muy buen ejemplo de una política pública exitosa porque pasaron dos cosas con el royalty. Primero, recaudamos mucho más. Y además, que es muy importante, aumentó la inversión. Y uno se preguntará, bueno, ¿cómo ocurre esto? Que tú le subes los impuestos y aumenta la inversión. Bueno, sucedía que llevábamos 8 años discutiendo esa reforma. Entonces, cuando los proyectos de inversión de la gran minería, que son proyectos de inversión que hacen estimaciones de retorno de ingresos por 30 años, entonces necesitan hacer su cálculo de cuánto le va a rendir su inversión, cuál va a ser el retorno de la inversión. Cuando hacían ese cálculo, en medio de una discusión legislativa, no sabían cuánto impuesto le iban a cobrar. Entonces no podían tener con certeza una proyección de su ingreso, entonces tenían detenida la inversión. Lo que ocurrió es que con el royalty recaudamos mucho más, se redujeron las incertidumbres y entonces aumentó la inversión. ¿Ya? Ahora, ¿dónde está el problema? ¿Ya? El problema está en efectivamente los ingresos tributarios no mineros. Sí. Y en particular, en el impuesto de primera categoría, es decir, lo que uno entiende tradicionalmente como el impuesto a las utilidades de las empresas, de las grandes empresas que venden 75.000, 100.000 UF, más de 75.000 o más de 100.000 UF al año. Históricamente, de ese impuesto recaudaba en torno a 3.6% del PIB. El 2024 recaudó 3.1%, el 2025 recaudó 3.2%. Esa diferencia de 0.4, 0.5 puntos del PIB es más o menos 1.500 millones de dólares. O sea, si estuviera solo el impuesto de primera categoría, solo el impuesto a las grandes empresas, estuviera recaudando lo mismo en términos del PIB que recaudaba hace, digamos, 7 años antes de la pandemia, antes de todas estas turbulencias que hemos tenido en materia económica, el problema que tenemos actualmente sería más acotado y básicamente nuestras estimaciones de ingresos hubieran estado adecuadas. ¿Ya? Entonces, es allí donde está el problema. ¿Cuál es la causalidad específica? Tal vez es más de un fenómeno, eso hay que estudiarlo en profundidad y por eso es que dentro de las medidas correctivas que nosotros tomamos una vez que se conocieron estos datos el 30 de enero, fue anunciar la creación de una comisión que lo que va a hacer a través de especialistas, 5 personas, y esta comisión ya la creamos por un decreto, va a tener que estudiar qué es lo que está pasando con los ingresos y se va a tener que hacer distintas preguntas. Por ejemplo, esta reducción que estamos teniendo en la recaudación del impuesto a primera categoría como porcentaje del PIB, ¿es transitoria o es permanente? Esa es una pregunta fundamental. Porque si es transitorio, entonces uno básicamente sabe que podemos seguir haciendo más o menos lo que hemos hecho, es decir, no crecer menos el gasto de lo que se crecía históricamente y los ingresos van a seguir creciendo y en algún momento entonces vamos a tener convergencia fiscal. Si en cambio este es una transformación permanente y entonces de ahora en adelante vamos a recaudar menos como porcentaje del PIB a partir del impuesto de primera categoría, es decir, el impuesto de las grandes empresas, entonces eso requiere acciones distintas. Y este es un tema que va a ser fundamental, sobre todo en lo que viene.
Porque si se quiere a futuro hacer cambios tributarios, es importante que se entienda bien cuál va a ser la evolución de los ingresos como un antecedente fundamental para esa discusión en materia tributaria. ¿Cree que con esto se fortalece la idea de realizar un recorte importante como lo está proponiendo el futuro gobierno, esto de los 6.000 millones de dólares? Lo que pasa es que uno, antes de discutir eso en abstracto, es importante discutir qué significa eso. Y lo ilustro con un ejemplo bien simple. En el último presupuesto, el que a mí me tocó tramitar, aumentamos el gasto en salud en cerca de 1 billón de pesos, que es poco más de 1.000 millones de dólares. ¿Por qué hicimos esto? Bueno, porque una de las demandas más importantes de la población es que se mejore la atención en salud. Claro. Y se han hecho esfuerzos importantes. Chile tiene muy buenos indicadores de salud, pero sigue siendo algo que no funciona como todo lo bien que nos gustaría. Si a nosotros nos gustaría que toda persona, sin importar su condición económica, tenga una atención de salud totalmente adecuada, en los tiempos que corresponden, con el profesionalismo que corresponde, en fin. Y eso, insisto, en Chile, cuando uno compara con otros países, funciona razonablemente bien, pero hay mucho que mejorar. Y por eso que más de la mitad del aumento del presupuesto del 2026 se fue a salud. Entonces, la pregunta que uno se hace, si va a haber un recorte, ¿se va a recortar eso? Por eso que nosotros, durante la campaña, lo que preguntábamos, nosotros no corresponde que el gobierno tenga un rol fundamental en campaña, y no lo tuvimos, pero sí hacíamos una pregunta fundamental. Esto es, ¿de dónde va a salir ese recorte? Entonces, yo creo que lo importante acá es discutir estas cosas no en abstracto, sino que conversarlas con temas concretos. Nosotros hemos contenido el gasto. Nosotros hemos hecho reasignaciones durante nuestra administración, porque efectivamente en el Estado hay gastos que se podrían no hacer. Eso existe. Y durante nuestra administración hemos movido miles de millones de dólares de gastos que tenían un uso que no era el mejor, y lo movimos justamente a salud, a vivienda, a seguridad, por decir algunos de los ámbitos muy importantes donde hemos aumentado el gasto fuertemente durante el gobierno. Entonces, eso se puede hacer. Es muy importante que el gasto dinámicamente se vaya ajustando a las necesidades y preferencias que expresa la población. Eso es lo correcto en términos democráticos. Pero si alguien argumenta que en Chile hay espacio para reducir miles y miles de millones de dólares sin afectar los derechos sociales, yo creo que eso es difícil. Y es cosa de ver lo que ocurre en otros países. Si fuera fácil, otros países podrían tener buenos sistemas de salud, buenos sistemas educacionales, gastando menos que Chile. Y eso no ocurre. En general, los países que tienen buenos sistemas de protección social, que tienen un estado de bienestar bien desarrollado, son países que tienen un gasto como porcentaje del PIB mayor que lo que ocurre en Chile. Ministro Grau, justamente sobre eso ya vimos que el gobierno de Piñera dejó una caja con apenas 700 millones de dólares a disposición. Si me lo podría confirmar, es así, ¿cierto? Eso es lo que se llamaba históricamente la losa republicana, que no es exactamente así, porque es una parte que se deja a libre disposición y otra que se puede reasignar de forma más simple. Claro, y justamente sobre eso, a días del cambio de mando, ¿cómo le dejan ustedes realmente la caja fiscal y los ahorros al próximo gobierno? A ver, contestaría esa pregunta, yo diría, en 3 dimensiones. Una es la deuda. Recuerden que lo que comentaba al principio de la entrevista es que la deuda es el mejor indicador de la situación fiscal que tú le dejas al gobierno que entra. Si la deuda se hubiera mantenido en el crecimiento que estaba teniendo, el ritmo de crecimiento que tenía previo a nuestro gobierno, la deuda hoy estaría sobre el 45% y no en el 41.7% que está hoy. Si ese fuese el número, Chile estaría pagando 1.000 millones de dólares más de lo que paga hoy en intereses. Es decir, tendríamos 1.000 millones de dólares menos para las otras políticas. Vuelvo a lo que le estaba comentando antes. Dijimos, en la ley de presupuesto del 2025 para el 2026, aumentamos en 1.000 millones de dólares el gasto en salud. No podríamos haber aumentado 1.000 millones del gasto en salud si esos 1.000 millones de dólares los teníamos que gastar en intereses. Entonces, la primera medida, la medida más adecuada de la herencia que le estamos dejando al siguiente gobierno, además de que le estamos dejando una economía sana que está creciendo con creación de empleo, en fin, la mejor medida es la deuda. ¿Qué es lo que, imagínate que a ti tú estás llegando a una empresa, ¿ya? Y te venden una empresa, ¿ya? Y te dicen, te demuestran los distintos números, en fin. Bueno, lo primero que uno preguntaría es, bueno, ¿cuáles son las deudas de esta empresa? Claro. Porque la deuda resume todos los déficits para atrás.
es un número que te resume la historia de todos los déficits de este gobierno y también de todos los gobiernos anteriores. Ahora, en otras materias, por ejemplo, en nuestros activos, el activo tanto el fondo de pensiones como el FES han ido creciendo. El FES es un fondo que existe que se llama de estabilización, ¿no es cierto? Que lo que busca es que si hay shocks negativos a la economía, tengamos recursos de donde sacar. Ese fondo, el 2025, no sacamos, y creo que desde el 2017 que se venía sacando todos los años de ese fondo, este año 2025 no sacamos de ese fondo, y en términos de caja también hay una situación razonable. Entonces yo diría que en términos generales, la posición financiera del fisco que le estamos dejando a la siguiente administración está mejor de lo que se esperaba. Ministro, primero agradecerle mucho la conversación que ha tenido esta mañana con nosotros para poder profundizar en este momento crepuscular administrativo. No puedo dejar de preguntarle por... Nunca lo había pensado así tan poéticamente. Un momento crepuscular. Está bonito. Se está acabando. Úselo en la 33. No me gusta. A mí me gusta la poesía, así que no tengo ningún problema. En ese sentido, ¿le gusta la poesía y le gusta la comedia? No sé si vio ayer a Esteban Duch, comediante venezolano. No he tenido la posibilidad estos días de ver. Hizo un dato. Tiró un dato pero sí, a veces economía. lo veo después. Sí, tiró un dato de economía. Ayer Esteban Duch dijo en su rutina que los migrantes aportaban a la economía chilena más de 400 millones de dólares. ¿Es real? A ver, ese dato en particular habría que verlo, pero lo que sí es cierto es que cuando llegan nuevas personas a la economía, en este caso por migración, y además como lo hacen normalmente, sobre todo la primera migración, la primera gente que llega es la gente en edad de trabajar, y normalmente después traen su familia. Eso efectivamente tiene un impacto en la economía. ¿Y qué piensa de los aportes de los migrantes el último año en la economía? Bueno, habría que estudiar eso en profundidad, pero yo pienso que, a ver, porque dos cosas porque... Sobre todo la venezolana, son más de 1 millón de migrantes. Voy a comentar esto porque este es el tipo de cosas donde uno le pueden después hacer una cuña que deje la embarrada. Entonces voy a tratar de ser bien prudente. Ojo, tenía de Dios un cuarto, la segunda, anote la segunda, te atento. Voy a ser prudente en esto. A ver, lo que ha pasado en nuestro país es que hemos tenido una migración alta y en un corto periodo de tiempo. ¿Ya? Y eso ha generado una serie de tensiones sociales de distinta índole que han sido muy complejas para el país. Y por eso que una de las cosas que hizo nuestro gobierno fue ordenar aquello. Y si uno ve las olas de migración que hemos tenido durante esta administración respecto a lo que habíamos tenido antes, la situación está mucho más ordenada. Eso es indiscutible. ¿Ya? Y los países es razonable que sean capaces y que busquen ordenar su migración. ¿Ya? Habiendo dicho eso, en la economía, por supuesto que migrantes de distintas nacionalidades pueden hacer aportes fundamentales a la economía. ¿Ya? Y eso sucede. Eso ocurre, uno lo ve en distintas dimensiones porque lo que pasa es que las personas traen distintas maneras de hacer las cosas. Y eso, por supuesto, puede aumentar la productividad. Distintas visiones, distintos conocimientos. Y eso está estudiado en la literatura académica, en fin. Entonces, yo creo que después de una ola migratoria muy compleja, que ha generado una serie de tensiones, dificultades y que ha generado molestia en la población, y con razón muchas veces, yo creo que nos vamos a ir moviendo a una situación más razonable en que con una migración más ordenada podamos ir teniendo también una apreciación más equilibrada de todos los aportes que hacen los migrantes al país, que yo creo que son muchos aportes. El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, esta mañana conversando con nosotros acá en turno. Muchas gracias. Camilo, Nicolás, Geraldine, muchas gracias a ustedes por esta entrevista y por las entrevistas que tuvimos antes también. En este momento crepuscular de la vida del gobierno. Claro, está cerrando. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias.